Muy buenos días nuevamente, estimados amigos. Qué gusto, qué gusto saber de ustedes. Y pues hoy vamos a continuar con la clase número 6, que tiene que ver con la unidad número 2, que es el tema de derivada. Y como habíamos planteado la actividad pasada, habíamos enviado algunos ejercicios. Y esos ejercicios junto con otro trabajo que les voy a mencionar hoy, pues me lo van a entregar el miércoles de la próxima semana. Entonces, bueno, vamos a revisar hoy el álgebra de derivada, que van a ser un conjunto de fórmulas que nos van a ayudar a hacer los cálculos rápidamente. Ustedes se van a percatar cuando estemos resolviendo ejercicios de esta naturaleza, que es un proceso mucho más sencillo que el proceso que utilizamos para esta primera parte del trabajo. Entonces, esta tiene que ver con la fórmula de derivación. Vamos a comenzar con con lo siguiente. Vamos a considerar que f y g son dos funciones cualquiera y ambas son derivables. En el caso de la primera y segunda fórmula, vamos a considerar C, que va a ser una constante. Entonces, vamos a ver que la derivada de esa constante respecto a X, bueno, la derivada de una constante respecto a cualquier variable va a ser igual a 0. En este caso, nosotros estamos derivando respecto a la variable X. Esta nomenclatura, esta forma de expresar la derivada, recuerden que es una de las formas. Habíamos utilizado también otras, pero esta es muy apropiada cuando estamos considerando las fórmulas porque me indica respecto a qué variable estamos derivando. Entonces, la derivada de una constante respecto a X o respecto a cualquier variable va a ser igual a 0. Si ahora nosotros tenemos, la función va a ser el producto de una constante por una variable, por una función, nosotros vamos a decir que la derivada de ese producto va a ser igual a la constante por la derivada de la función. Y pues vamos a ver dentro de un rato que esto es una prolongación de la fórmula del producto. Vamos a considerar ahora que tenemos la derivada de una función exponencial, pero ahora el exponente es un número y la base es la variable x. Pues vamos a decir que esto es el exponente que multiplica la base elevado a ese exponente menos 1 por la derivada de la base, pero la derivada de la base vamos a ver que es igual a 1. Fíjense que la base es x, la derivada de x respecto a x va a ser igual a 1. Vamos a ver esto acá en la fórmula número 4. Diríamos la derivada de x respecto a x, eso es igual a 1. Por eso es que en el caso de la fórmula 3, que había surgido la derivada de la base respecto a x, realmente yo no coloqué nada, está sobreentendido que es igual a 1, que realmente allí lo que va es la derivada de la base que es x respecto a x. Y como les decía en la fórmula 4, eso es igual a 1. Ajá, ahora vamos a ver la derivada de una sumatoria. Puede ser una sumatoria o una diferencia, una resta. Bueno, el punto es que la derivada de una suma o una diferencia es la suma de la derivada de cada término. Entonces, la derivada del primer término más menos la derivada del segundo y así sucesivamente. Recuerden que esto funciona tanto para la suma como para el producto, como para la diferencia o la resta. En caso de que tengamos la derivada de un producto, vamos a ver que esto es la derivada del primer término por el segundo término sin derivar, más la derivada del segundo término por el primero sin derivar. En caso de que ese producto sea U por B, entonces esta sería la fórmula equivalente. Aquí no hay problema si yo primero derivo el segundo término y después derivo el primero, porque el orden de los factores no altera la suma. Vamos a ver la derivada de un cociente. Aquí tengo que en este caso, la derivada de este cociente sería denominador al cuadrado. Y entonces en el numerador voy a colocar numerador derivado por el denominador sin derivar menos.
el denominador derivado por el numerador sin derivar. En caso de que sea u sobre b, es decir, que las funciones sean u y b, entonces esta sería la fórmula equivalente. Obviamente, aquí hay una restricción que es que el denominador debe ser diferente de 0. Es importante que no vayan a confundir cuando deriven acá, cuando coloquen acá la derivada que se corresponde al numerador, porque deben mantener este orden, es decir, numerador derivado por el denominador sin derivar y así sucesivamente, porque como es una diferencia, una resta, el orden de los factores sí altera la diferencia. En caso de que tengamos que el cociente sea igual a 1 sobre f de x, entonces esto va a ser igual a menos la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Realmente esta fórmula surge de aplicar la fórmula número 7. Corroboren eso, por favor. Si ustedes aplican aquí la fórmula, diría denominador al cuadrado. Entonces en el numerador quería numerador derivado por el denominador sin derivar. Pero como en el numerador yo tengo una constante, la derivada de la constante 0 por el denominador sin derivar, eso es 0, menos denominador derivado, que es f de x' por numerador sin derivar, entonces surgiría este planteamiento. Ahora vamos a considerar la función exponencial, pero realmente esta fórmula ya la habíamos visto, porque cuando habíamos considerado la fórmula número 3, realmente habíamos utilizado esta fórmula número 9. Entonces aquí tendríamos el exponente que multiplica la base elevado a ese exponente menos 1 por la derivada de la base. Vuelvo y repito, el exponente que multiplica la base elevado a ese exponente elevado a al exponente menos 1 por la derivada de la base. En caso de que sea x a la n, fíjense que la derivada de x respecto a x era igual a 1, por lo tanto me quedaba n por x a la n menos 1, que era la fórmula número 3. Entonces la fórmula número 3 se deduce de este caso general. Una función exponencial, pero ahora la que es un número es la base. Es importante que esta base sea mayor que 0, es decir, pertenezca a los reales positivos. Aquí me faltó colocar el positivo, significa que tiene que ser reales positivos. Entonces aquí vamos a tener que la derivada de esta función exponencial sería la función original, que multiplica al logaritmo neperiano de la base por el exponente derivado. Ese exponente derivado es lo que nosotros le denominamos en el proceso la derivada interna, que surge una derivada interna. Vamos a ver ahora la función e a la x, la derivada de e a la x. Entonces la derivada de e a la x es a la x. Realmente, ¿por qué es e a la x? Porque si yo utilizo la fórmula número 10, yo diría la función original que es e a la x, por el logaritmo neperiano de e, pero el logaritmo neperiano de e vale 1, por derivada del exponente, pero la derivada de x respecto a x es igual a 1, por lo tanto, esto es igual a e a la x. Y acá, pues, en caso de que la función exponencial sea e a la ax, esta sería la función original, atención por favor, que multiplica el logaritmo neperiano de e que vale 1 por el exponente derivado. Vamos a considerar aquí el logaritmo de a la b. Pues es exactamente igual o similar del caso 13. En el caso 13, obsérvese, yo diría, sería la 1 sobre el argumento sin derivar. 1 sobre el argumento derivar por el argumento derivado. Ajá. Acá en el denominador iría el logaritmo neperiano de e. Pero como el logaritmo neperiano de e vale 1, entonces no lo colocamos. En este caso no lo colocamos. Acá diríamos 1 sobre el argumento por la derivada del argumento sobre el logaritmo de a a la a. Entonces, ese sí lo dejamos indicado, no conocemos quién es a. Suponemos que es un valor mayor que 0, claro está. Entonces, estas dos fórmulas están relacionadas. Vamos a considerar ahora el caso de que tenga la función exponencial, y esta es la fórmula general para la función exponencial, de modo que la fórmula 10, la 11, y si mal no recuerdo, a ver, por aquí tenía la fórmula número 3, esas se deducen de esta fórmula general, inclusive la fórmula número 9. Entonces, en este caso, nosotros diríamos
que la derivada de u a la b es la función original que multiplica el logaritmo neperiano de la base por derivada del exponente, más b multiplicado por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base, siendo u y b funciones de x. También esta fórmula la pudiésemos escribir de la siguiente manera. La pudiésemos escribir la función original que multiplica a, vamos a abrir un corchete, que multiplica el exponente derivado por el logaritmo de u sin derivar, o sea, el logaritmo neperiano de la base sin derivar, más el logaritmo neperiano de la base derivado sería u derivado sobre u sin derivar, todo por el exponente sin derivar. Esta sería también una fórmula equivalente, ustedes pueden contactar que básicamente es la misma fórmula. Aparte de eso, vamos a ver derivada de funciones trigonométricas. La derivada del seno es el coseno por el argumento derivado. La derivada del coseno es el menos seno por el argumento derivado. La derivada de las tangentes es la secante cuadrado de ese argumento por el argumento derivado. La derivada de la cotangente sería menos cosecante cuadrado de ese argumento por el argumento derivado. La derivada de la secante es secante por tangente por el argumento derivado. La derivada de la cosecante es la menos cosecante por la cotangente por el argumento derivado. Estas son derivadas de funciones trigonométricas que vamos a estar utilizando muchísimo y pues también vale la pena que se aprendan. Hemos colocado algunas fórmulas generales y algunas fórmulas que se deducen de la fórmula general. Pero básicamente hasta aquí más o menos serían como 13 fórmulas generales. Yo los invito a que por favor hagan un formulario y coloquen todas estas fórmulas. Y el trabajo va a consistir en que ustedes se van a reunir en equipo y van a seleccionar, a conveniencia de ustedes, van a seleccionar 5 ejercicios donde ustedes van a aplicar las fórmulas de derivación. La condición es que el ejercicio no sea en estructura igual. Por ejemplo, si plantean una suma de funciones, entonces no vayan a plantear otra suma de funciones o una diferencia. Si plantean la derivada de un cociente, que no sean todas cocientes, o sea, plantean de una y de otra para efectos de la práctica. Entonces, el trabajo es también para este miércoles que viene, 21. Entonces, me van a enviar el formulario, el hecho por ustedes, con su propia mano, muy importante, por favor. No es que los trabajos me lo van a mandar uno con una letra, otro con otra letra, otro con otra letra. O sea, tiene que ser la misma letra desde el principio hasta el final, lo cual sugiere que ustedes son los que están transcribiendo el trabajo. Pero más allá de transcribir el trabajo, es el proceso de aprendizaje. Por favor, no se vayan a engañar. Y les voy a dejar también acá unas fórmulas de funciones trigonométricas, en este caso inversas. Estas no las vamos a utilizar en nuestra materia. Yo se las quiero de todas formas compartir para que ustedes la tomen en cuenta, la coloquen también en el formulario, porque los que van a seguir con Matemática 2 y Matemática 3, que Matemática 3 es de la Escuela de Economía, entonces van a estar utilizando estas fórmulas también. Por lo demás, amigos, quiero agradecerles su atención y espero verlos pronto. Cualquier duda, inquietud, por favor, me consultan, bien sea por Telegram o el ambiente virtual que ya tenemos definido. Muchas bendiciones y espero verlos pronto. Se me cuidan mucho y felicidades. Chao.